Bien. Yo no estaba, pero me dijeron que estuviste en 678 y estuviste explicando de todo un poco. Y yo pensaba, mientras lo escuchaba a Zanini, que estaba en Jujuy hablando, y yo decía, yo te pregunto 2 o 3 boludeces, después pasamos a la parte seria, que es la que te van a preguntar ellos. Pero digo, yo entiendo que es un negocio para los tipos, para los fondos buitres, para los que tienen la plata, para los que tienen el poder, de tenerte de alguna manera de rehén y que no pagues nunca, que no crezcas y siempre tener de rehén. Digo, me parece que es un buen esquema económico y de poder como para armar una buena estructura y que siempre tengas como satélites y que siempre dependa. Me parece bastante piola. Dentro de toda esta carrera que vos tuviste, que bastante bien explicaste cómo pasó, qué fue lo que pasó y cómo tratamos de desendeudarnos y qué sé yo, veo como es difícil de acá al futuro, si no te haces fuerte regionalmente, que no vengan por vos de a uno, ¿no? Sí, yo... no pensaba que me iba a salir también la pregunta, me salió de culo, te digo, pero... Si esta es la parte graciosa, sí. La seria, no sé cómo va a ser. Pero, no, algunos comentarios sobre el tema fondos buitres, el presente, el futuro y cómo se gestó. La verdad que nosotros en el default 2001 nos quedamos en Pampa y la Vía, porque debíamos una fortuna en dólares, que era 166% de nuestro producto. Para que entienda todo el mundo, 1 año y medio de todo lo que produce la Argentina era lo que debíamos, era directamente impagable. A partir de 2003, Kirchner decide hacer un tratamiento de la deuda que no tiene nada que ver con lo que se hizo, por lo menos de la dictadura. ¿Inspirado en dónde? ¿De dónde salió? Que ella, digo, no venía comiándolo, ¿cómo? No, me parece que 2001 nos mostró mucho a los argentinos que ese negocio de la deuda, de tomar mucha deuda que después no servía para nada, porque la verdad, todos los que vivimos esa etapa, cada vez nos endeudábamos más como país y nunca se hizo un puente, nunca se hizo un túnel, nunca se hizo una jubilación, un plan. Al revés, venía el endeudamiento enorme y el ajuste cada vez más grande de la educación, la salud. Entonces, que el negocio ese de la deuda no era para nosotros, me parece que era bastante claro. Incluso algunos, que yo me acuerdo que estudiaba economía y cada vez que venía uno de esos representantes del Fondo Monetario a la Argentina a dictar la medida de gobierno. Entonces yo me preguntaba, ¿para qué voté? Si yo voté un presidente, pero después es el Fondo Monetario que le dicta al ministro de Economía para ver qué hacer, porque si no, no te da la nueva renegociación. Parecido a lo que pasa hoy en Grecia. Entonces, que el esquema era malo, me parece que era claro. Lo que me parece que es muy llamativo de Néstor es que haya tenido, digamos, la templanza, el coraje, como decimos nosotros, que los haya tenido, digamos, para enfrentar a esos poderosos y decirle, nosotros la deuda externa la vamos a pagar, pero a nuestra manera. ¿Qué es a nuestra manera? De una forma que no nos ahogue el pago de la deuda externa, porque fíjense ahora mismo lo que pasa en Grecia. Te dicen, te presto, incluso te reestructuro, eso quiere decir, debías, te cambio todo, pero seguí debiendo tanto que no podés ni vivir. Denos oxígeno. Él dijo una frase que me parece que todo el mundo puede entender. Los muertos no pueden pagar las deudas. Entonces, déjenos vivir. Y en ese déjenos vivir hubo una negociación muy fuerte con todos los acreedores y se los dejó con una reducción del capital que nos llegó al 35%. La verdad, nunca se hizo una reducción tan grande de una deuda privada. Se hizo sin el Fondo Monetario, sin ningún banco, se hizo directamente. La hizo el gobierno. Entonces también nos mostró otra cosa, el gobierno argentino sirve para algo. No sirve nada más para pagar comisiones, etc. Entonces, yo creo que ese desendeudamiento casi está concluido. Y ahí aparecen los fondos buitres. Los fondos buitres, todo el mundo lo tiene que entender porque lo que hicieron es indignante. Y lo que hizo la justicia de Estados Unidos es también indignante, porque los tipos nos cambiaron un contrato. El contrato decía en un lugar una cláusula que se llama paripaso, es medio famosa, no la voy a explicar, pero la cambiaron por otra cosa. Ahora dice, lo que le hicieron decir, este juez Griesa, con Singer y todo eso, es que no le podemos pagar a los que sí aceptaron la quita y la reestructuración, si antes no le pagamos el 100% a los buitres. En esa situación estamos que es realmente humillante. La verdad que es humillante que nos traten de hacer eso después de haber hecho todos los esfuerzos, porque eso lo tiene que entender todo el mundo. Nosotros hemos pagado como locos para terminar todo el desastre que dejó 2001. Claro. Hemos pagado menos, hemos cambiado los plazos, pero siempre hemos cumplido. Pues es que en el 2001 un amigo mío que se llama el Gordo Somi, que le mando un beso,
En el 2001 lo llaman al banco, el gordo zombie siempre le explotaba el banco, ¿viste? Siempre debía más que Alemania después de la Segunda Guerra. Y entonces lo llama el gerente del banco, que era amigo, y le dice, zombie, usted tiene que levantar porque acá... Y dice, ¿usted sabe una cosa, gerente? Una tía mía tenía un plazo fijo ahí, y mi tía me dijo que cuando cobre ese plazo fijo, yo le voy a pagar. Bueno, es un poco el tema este de la lógica de lo financiero, que te exprimen y te exprimen y te exprimen. Nosotros nos habíamos zafado casi de todo, caen los buitres, con una sentencia nueva, que es este despelote en el que caímos de repente. Cuando pasa lo de los buitres, ustedes se acuerdan, se armó una gran polémica en la Argentina. El primer punto era que nos decían, si no pagan ya, Argentina se hunde. Esto fue mediado del año pasado. Lo decían textual, la economía se hunde, no nos prestan más un mango. Nosotros quedamos fuera del mundo. Fuera del mundo, bueno, esa cantinela. Eso venía además muy pagado por los propios fondos buitres que hacían esa campaña. Y en ese momento había una disyuntiva, que era un poco lo que dijo, por ejemplo, Macri, pero todo el PRO, dijo hay que ir y pagarle al juez Griesa cualquier cosa. Pero en ese momento nosotros estábamos muy solos también, porque vos hablás de Latinoamérica, pero en ese momento el tema no se conocía. Nosotros lo que hicimos, lo que decide hacer la presidenta, es decir, no, miren, en estas condiciones es impagable, porque si nosotros le pagamos los primeros 1.600, se vienen con 20.000 más, después con 500.000 más, y volvemos a 2001, como en un tren bala. Entonces todo el esfuerzo que se había hecho se tiraba a la basura. Y los que decían paguen, 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 tenían un poco esa intención. A mí me da la impresión, o no entendieron nada, una palabra, tenían esa intención. Ahí nosotros adoptamos otro camino. Ahora, ¿cuál es el problema? A partir de ese momento, que ellos tenían un balance de poder muy favorable, pues tenían al juez que estaba con ellos, a todo el mundo que miraba pero no decía nada, y algunos de adentro que decían paguen, 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 y la catástrofe que se venía. Hoy la situación es muy distinta, porque hoy las Naciones Unidas está votando a favor de Argentina y en contra de los fondos buitres. El propio sistema financiero se pronunció en contra de los fondos buitres. Todos los países de la región. Es decir, nosotros contamos con mucho apoyo. Yo creo que esa balanza de poder, que un poco es lo que va equilibrando dónde va a quedar al final si se hace una negociación, se ha inclinado bastante para nuestro lado. Además, porque todos los argentinos se dieron cuenta, hasta Macri se dio cuenta que no podía ir a pagar cualquier cosa, lo cual no es poco, porque entonces quiere decir que prácticamente todas las fuerzas políticas, el otro día yo decía, uno de los líos para arreglar con los fondos buitres, algo razonable, es que ellos piensan que si gana Macri, van a ir y le van a pagar todo. Entonces, ¿quién va a querer negociar en peores condiciones con un gobierno? La verdad que hizo mucho enchastre de todo esto. Axel, eso es historia, está bien, está explicado. Ahora hay como mucha expectativa y mucha ilusión. Digo, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el futuro? Digo, ¿qué es lo que vos ves que ves más que yo? Mirá, indudablemente este tema, como arreglamos todos los temas de deuda, arreglamos Club de París, el tema de Repsol, el tema de estos títulos que después renegociamos, el 93%, nos faltó ese pedacito. Este tema también hay que arreglarlo. ¿Qué pasa? Mientras los fondos buitres no tengan una posición negociadora, porque no la tienen, tienen el juez y tienen mucho apoyo interno y externo, entonces yo creo que va a ser muy difícil acordar algo razonable, que es nuestro punto. Algo razonable, equitativo, que Argentina pueda pagar, que no nos hunda de nuevo. No es muy raro lo que decimos. Y yo creo que en ese balance de poder las cosas están cambiando y se están volcando en contra, porque en un momento era, si no pagan hoy, default masivo. Y ahora pasó un año y pico, la Argentina se encuentra con la economía, digamos, no tremendamente pujante, porque no está en ningún lado del mundo tremendamente pujante, pero digamos, está volviendo a crecer el sector industrial, le está yendo muy bien a la construcción, es decir, que no ha pasado nada de las desgracias, lo cual también nos da fortaleza para negociar y sentarse. Nosotros estamos permanentemente dispuestos a hacerlo. Ahora también, si los candidatos de la oposición nos ponen una posición nacional más o menos igual, también los tipos van a especular con que gana el que garpa. Claro, lógico. Axel, llevándote a la política nacional, ¿te la baja un poco pasar de ministro de Economía a no entiendo la pregunta. La autoestima. Si hubiese estudiado, te podría haber dicho la palabra justa. 30 años con Midachi, te tengo que decir así para que me entiendas. ¿Te desmotiva un poco esto de pasar de ministro de Economía a primer diputado? ¿Por qué te pidió la presidenta? ¿Por qué la presidenta te eligió a vos? Mirá, yo estoy muy entusiasmado, tremendamente entusiasmado, lo digo sinceramente. La verdad que yo he hecho un camino dentro
del gobierno, yo venía de la academia, quiero decir, venía de dar clases, yo era profesor. Daba 6 cursos del CBC, laboraba hasta que conseguí dar 3 cursos en la facultad, después conseguí entrar al CONICET, que es para ser investigador. Me dediqué a eso toda la vida y mientras militaba en política, tanto en la facultad como fuera de la facultad. A partir de que la presidenta me nombra primero para que lo acompañe a Recalde en aerolíneas. Después, ¿se acuerdan? En Techín, en un momento que me nombré. Después de viceministro de Economía y ahora ministro de Economía. La verdad que ha sido un camino para ejercer las cosas que yo pienso y poder contribuir desde un lugar que realmente me siento preparado, que fue espectacular. Pero nunca hice una experiencia parlamentaria. Nunca estuve en el Parlamento. Y sin embargo, como ministro, muchísimas de las cosas que nosotros hacemos en el Poder Ejecutivo, para que queden escritas en piedra, hay que pasarlas por el Parlamento. Te doy caso, lo de YPF fue al Parlamento, la ley de pago soberano, la asignación universal, las 2 actualizaciones que tiene, las propias jubilaciones, la inclusión jubilatoria. Es decir, casi todo lo que ha hecho el gobierno, desde la economía, tiene un elemento parlamentario. A mí me entusiasma muchísimo. Yo digo, ahora, primero hay que ganar las elecciones también, ¿no? Primero, nosotros estamos trabajando fuerte para que ganen Scioli y Zanini la presidencia, y esto lo que hemos hecho con tanto esfuerzo, no nosotros, todos los argentinos, que salimos del 2001, de ese 2003 con 25% de desempleo, hoy estamos con 7% de desempleo, es decir, se ha avanzado un montón, pero falta. Entonces, para eso hemos laburado. Yo creo que el Parlamento es un lugar espectacular para exponer ideas. De hecho, a mí me dicen que hablo largo. Tal vez esto es más para el Parlamento que un programa de tele, ¿no? Así que, sí, que ahí se puede. ¿Qué te dicen con respecto a eso? Ya pasamos vamos a Aníbal Fernández, derecho a hueso. Pero digo, ¿qué te dicen? ¿Que sos larguero? ¿Te coachean algo de eso? Para poner síntesis. No. Es difícil explicarlo cuando sos muy técnico, ¿no? La comunicación yo creo que es es al distinta a revés. lo que se siente. Mi problema no es el ser tan técnico. Yo creo que la economía se ha convertido como una especie de egiptología, ¿no? Ajá. O sea, hay unos tipos que saben descifrar unos signos raros, que son los economistas. Y le hablan a la gente, pero siempre poniéndole la mano y diciendo, para, esto no lo vas a entender nunca. Entonces, haceme caso. Yo estoy convencido de que eso es mentira. De que todo lo que hacemos en economía, por lo menos lo que hace este gobierno, se puede explicar perfectamente. Y lo que hicieron otros gobiernos también. Lo que pasa es que la explicación es fea. Y a mí, a veces, lo que yo trato de hacer es explicar cosas que hasta ahora se decían que eran inexplicables. El tema de la deuda. Cuando se contrajo, era una caja negra. Cuando llegamos a endeudarnos hasta allá arriba, era una caja negra. Y no solo la deuda y su dinámica, y cómo se movía, y quién te prestaba y para qué, sino fundamentalmente todo lo que perdías por estar tan endeudado. Pues nosotros no podíamos tener más jubilaciones porque estábamos tan endeudados. Nosotros jubilamos 3 millones de nuevos jubilados justamente porque ahora tenemos recursos que antes iban a pagar la deuda. Una deuda impagable. Entonces, a mí me parece que se puede explicar todo. Tal vez me lleva un poco más de tiempo. ¿Vos estás casado, tenés hijos, tenés papá y mamá? Mi papá falleció, mi mamá está viva y tengo 2... ¿Ya eras ministro de Economía? ¿Alcanzaron? Mi papá no me vio ministro, no, murió cuando yo era chico. Como el mío, no me vio famoso. Digo, ¿tenés algún conflicto con eso de que...? Digo, no, porque viste que uno siempre trata de que tus padres se sientan orgullosos. Yo trabajé mucho para eso, porque estoy muy orgulloso de que... Yo creo que uno es lo que es por lo que fue. Y digo, ¿cómo te llevas con eso? Mira, mi papá, por ejemplo, hacía política. Él, cuando era joven en la universidad, igual que yo, tuvo el mismo cargo que después tuve yo militando, que fue secretario de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Yo también, con una pequeña agrupación que armamos en Económica, llegué a secretario. Y después, cuando vino el gobierno de Onganía, lo metieron en cana. Y cuenta la leyenda que mi mamá vio en la pared pintado Libertad a Daniel Kicillof, antes de conocerlo. Y, o sea que yo creo que en mi caso marcó muchísimo y me hubiera gustado que lo viera, por supuesto. Lo que pasa es que también uno está rodeado de amigos, de afectos. La verdad es que yo creo que lo más importante de esto no es para mí la fama, el renombre, ni siquiera la realización personal. A mí me parece, yo estoy muy orgulloso de formar parte de un grupo, de un colectivo, de un movimiento que, junto con los que resistíamos contra las políticas neoliberales en los 90, que tanto estábamos contra
el Fondo Monetario, el menemismo, Cavallo, digamos que nos opusimos muy fuerte a eso, tal vez desde la universidad, algunos desde el barrio, todo eso junto hoy se ha convertido en una fuerza que ha podido darle a los argentinos otra mirada de lo que puede ser el país, porque yo en los 90, yo mismo pensaba, che, va a ser siempre así. ¿Te acordás que con la caída del muro de Berlín dijeron el fin de la historia? Claro. Después cuando vinieron los 90 dijeron convertibilidad para siempre. Y finalmente eso explotó por los aires. Y hoy tenemos un modelo que es muy distinto, es un modelo que piensa en la gente, antes que en los acreedores, que en los banqueros. No es que esté contra los banqueros, contra los empresarios, lo necesitamos a todos. Pero la verdad es que el pueblo argentino, y sobre todo los más vulnerables, habían sido olvidados durante tanto tiempo que hizo falta empezar a reconstruir la industria, empezar a incluir la gente. Yo pienso que formo parte de eso y eso me llena de orgullo. No importa dónde esté, obviamente yo me preparé más para un cargo que tiene que ver con la economía, pero todo tiene que ver un poco con la economía, así que creo que voy a estar muy bien en cualquier Muy lugar. bien, mi amigo Juan. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Me veo en la obligación de preguntarle por esta acusación contra el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, por ser un supuesto o estar vinculado con el narcotráfico, particularmente el tráfico de efedrina, pero no solamente sobre eso, sino también con el conflicto que generó adentro del Frente para la Victoria y estas acusaciones cruzadas entre Fernández y Vicente Domínguez. Mira, te cuento, yo me enteré hoy a la mañana, no vengo siguiendo mucho la saga porque estuve caminando por Villa del Parque, después estuve trabajando, laburando, porque yo me tomo un rato para hacer campaña, pero me vuelvo al ministerio, después estuve en reuniones, así que la verdad que no pude observar mucho la evolución. Sí di mi opinión a la mañana, porque la verdad que yo mismo he sido víctima en las últimas 3-4 semanas de cualquier tipo de barbaridad, mentira, operación, detalle. Es decir que hay una campaña muy fuerte contra los candidatos del Frente para la Victoria. Ahora le toca a uno de los candidatos nuestros a gobernador y según entendí yo el relato, era que 2 presos con cadena perpetua, por primera vez, dijeron que en realidad el ideólogo de todo era Aníbal Fernández, nuestro jefe de gabinete. Ya habían declarado, ya hablaron con los abogados, el abogado no sabe nada, nunca lo habían nombrado. Y ahora sale a la luz a un secreto que tenían escondido bajo 7 llaves y tienen cadena perpetua. Yo, por supuesto que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero a mí me pareció medio un sketch, ¿no? En el marco de la semana de campaña, que salga esta acusación de pronto, de un origen tan difícil de comprender, pues por qué se lo han callado. Yo no me parece, yo lo escribo en la saga de operaciones y operaciones que hay, y también me resisto un poco a una semana de unas pasos donde vamos a elegir presidente por los próximos 4 años. Que tema que planta el grupo Clarín, lo voy a decir con todas las letras, que saca de la galera. Un día a mí, yo estaba negociando la paritaria, me desayuné, creo que hablamos después, Sí. con que era tapa de Clarín, que sí. yo ganaba 400 lucas por mes. Sí. No tenía, pero ni un milésimo de verdad, no había nada de verdad. Y ahí lo pusieron. Ya que me dijiste Durán Barba, Seibaba, todo eso que me dijiste Sí, a mí, sí, y ahí estaban, y ahí te prometí que nos íbamos a ver, así que acá estoy. Y ahí estaba todo el mundo hablando de mis 400 lucas, me llamaban por teléfono a mí, y de repente me parece que cuando las cosas pasan a una semana en las elecciones, y sale, yo no quiero, digamos, no he leído, no sé, lo conozco a Aníbal, y conozco un poco de dónde proviene la denuncia. La verdad que a mí me suena todo a un estofado que han cocinado. Pero el problema no es eso, Axel. El problema es como cuando vos entras a la cancha y alguien te dice, tu mujer, el marcador le dice a las 9, ¿sabes con tu mujer está? Se lo está haciendo otro ahora en este momento. El problema no es ese, el problema es cómo te afectan el juego. Anímicamente, por supuesto. Claro, digo, ¿cómo sigue el juego? Digo, si eso pasa y vos sabés... Mira, yo debo haber tenido 3 denuncias, bueno, y denuncias judiciales, que yo llamaba denuncia oligoma, que, por ejemplo, después de esa semana que nosotros hablamos, que me habían acusado de ganar 400 lucas por mes en YPF, o sea, 5 palos en un año. Tapa de Clarín, ninguna duda, estaba ahí puesto. Después no se dijeron, o sea, todavía hay gente que piensa que yo gano esa plata. Y un par de semanas me acusaron de en todo el año haberme enriquecido ilícitamente por prácticamente un mes del que me habían acusado la vez pasada. O sea, no tiene mucho sentido, es cierto, cómo puede afectar anímicamente a los que estamos en el gobierno. Yo creo que nunca podés dejar de tener la duda, porque hace poquito estuve en un programa donde me dijeron, che,
no le den tanta bola a Clarín, a La Nación, si los critican, pues la gente no les cree. Y yo, la verdad, mi experiencia no estoy tan seguro. Yo te conté algo de eso. La verdad que a mí pocas veces me pasa, pero el día ese de los 400.000 pesos, alguien me dijo chorro por la calle. Y yo estoy seguro de que alguien que tal vez tiene un prejuicio con el gobierno, conmigo, con la política, lee esa noticia estampada miles y miles de diarios y la cree. Y después cuando vos la desmentís no sabés a cuánto llegás. Entonces algo va quedando. No, pues, sí. Entonces, eso, obviamente, yo creo que si fuera tan fuerte, Cristina no hubiera ganado con 54% de los votos, porque ya veníamos así. Pero que hacer daño hace, no estoy absolutamente convencido. Ahora, ¿cómo le afecta a cada uno? Y depende, porque uno también tiene familia, amigos, vive, tiene sus hijos que capaz le dicen algo en la escuela. La verdad que son pero cosas... Eso se banca, por ejemplo, mis hijos, y yo se lo pregunté a Aníbal eso, pues, viste que yo soy de la pregunta que tiene más que ver con lo humano que con lo político. Digo, ¿cómo te corro esto? Porque una cosa es salir a explicar qué es lo que hacen otros y otra cuando te toco a vos. Me dice, mi mujer y mi compañera, ¿sabes dónde estoy? Mis hijos también. El problema es mi vieja, me dijo. Y me llevó, porque a veces mi mamá me llama, me dijo, ¿es cierto que te vas a los globos? Le digo, mamá, no me voy a... Lo dijo real. Le digo, boluda, al día que quieras saber de qué voy a hacer, llamame a mí. No le digo, es muy embromado por ahí explicar digo... Es difícil. Mira, yo contaba una anécdota que es real. Tengo un pariente muy cercano que justamente salió alguna de estas noticias y llamó para preguntar si era verdad. Y la respuesta, creo que la atendió mi mujer, no, ¿cómo va a ser verdad? ¿Cómo le vas a creer a eso que todo el tiempo nos están diciendo y vos conocés? No es verdad, dice. Y bueno, pero si yo desconfiara del pronóstico del tiempo todos los días, sería un lío. Si cada vez que leo el diario tengo que preguntarme si es verdad o mentira, entonces hay gente que, bueno, todos nosotros leemos el diario o vemos la tele para informarnos. Si uno tiene que creer que toda la información es falsa... que no es así, vos le tenés que decir el pronóstico, nadie se juega en la vida, no es como el horóscopo, decir, bueno, puede fallar. En esto ya son operaciones... No, pero era eso de la fuerza que tiene la noticia y el diario. Sí. Y te digo, efectivamente, yo creo igual, de todas maneras, que por lo menos a mí, en lo que hace a mí, yo entiendo que este gobierno ha trabajado por los intereses de las mayorías. Y en el país había algunos grupos, y afuera del país también, estaban acostumbrados a que el gobierno no trabajara para los intereses de la mayoría, no trabajara para los 40 millones, trabajara más bien para, bueno, en algún momento fue muy favorecido el sector financiero, fue muy favorecido en la desindustrialización argentina, algunos grupos vinculados al comercio exterior, y ellos ponían los ministros, ponían las leyes, todo el mundo sabe, porque sabe de quiénes estoy hablando, y pasó desde el golpe de Estado hasta que explotó todo en 2001. Entonces, yo creo que por estar en otro lado, hay determinados intereses que se sienten tocados, que pierden privilegios. Yo me lo explico así, porque muchos dicen, ustedes son agresivos, se pelean con tal y con tal. No es verdad. Yo creo que nosotros tomamos decisiones que hay algunos sectores que no les gustan o preferirían que fueran otras. En economía es muy difícil tomar una decisión que le caiga bien a todos. Yo daba ejemplos muy sencillos con los precios, ponele. Todos los que están acá seguramente coincidirán conmigo que queremos que los precios sean recontra bajos, que bajen mucho los precios. Pero el comerciante o el industrial no puede aceptar que los precios se reduzcan demasiado porque pierde rentabilidad. Entonces, ya en el solo hecho de mirar un precio, uno tiene un interés contrapuesto. En economía muchas veces son 20.000 intereses, ¿no? El tema del comercio exterior, el tema de las divisas, del dólar, el tema de los precios, son todos temas muy complejos. El gobierno ha tomado siempre posiciones con los buitres, con las cuestiones impositivas, ha tomado posiciones para la mayoría desde nuestro punto de vista. Y hay gente que yo creo que pensaba que el país se manejaba de otra forma y se ha enojado mucho. Entonces yo veo que a veces los ataques, esos que recibimos los funcionarios, tienen que ver con eso, tienen que ver con... Mirta Legrand, por ejemplo, puede ser una de esas cosas que ha irritado tanto. A propósito de eso, ¿qué es lo que te enoja? Porque se ve que, viste, cuando uno se pelea en la calle, si sos muy zapallero, ligás, se ve que sos muy técnico en lo que haces, y qué cosa realmente no la podés manejar, así, levanto la mesa. No, yo no digo, soy... porque te he visto, o te he escuchado, o he sentido declaraciones tuyas donde decís, uy, se deschavetó. No, yo soy muy vehemente, lo que no quiere decir que esté enojado. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía, los avisos, los anuncios que hay que hacer, cuando uno tiene que explicar determinadas medidas o situaciones económicas, en general la economía funciona en tensión.
en cualquier lado del mundo, sobre todo desde 2008 en el mundo entero, funciona con mucha atención. No es un lugar relajado, no es un lugar donde uno puede decir, yo ahora acá estoy en rol de candidato, podemos charlar, pero la verdad que a veces me ha tocado anunciar medidas que son discutidas con determinados sectores con mucha vehemencia, que nos acusan a veces de cualquier cosa. Yo he escuchado sobre medidas que toma el gobierno cualquier cosa, y no es que me enoje, pero trato de ser muy claro, muy conciso y muy fuerte en las posiciones. ¿Cuál fue el momento más difícil de esas medidas que tuviste que apretar el traste y decir, lo tengo que decir y pararme de mano? Yo creo que me ha tocado la suerte de estar con Cristina, que es una presidenta que siempre que hay que tomar una decisión, en economía muchas veces hay que tomar una decisión. Por ejemplo, ¿le pago los buitres o no le pago los buitres? Es una decisión, ¿le pago los 1.600 palos o no se los pago? Siempre actuó para el lado del pueblo. Yo estuve tremendamente de acuerdo. O sea que decisiones difíciles de ministro de Economía ha habido muchos, esos que vienen. Yo el otro día veía y rememoraba a Cavallo cuando vino a decir vamos a bajar los sueldos 13%, me acordaba de decisiones de la Rúa, me acordaba de decisiones del menemismo, vamos a privatizar todo lo que podamos privatizar. La verdad que nunca me tocó ninguna con la que yo me sintiera incómodo en términos... Ahora, dejar gente afuera y todo eso. Claro, eso no, que eso es algo que sería espantoso y que creo que yo no me veo en esa situación. Y afortunadamente hemos transitado estos 2 años complicados en la economía internacional, anunciando todas medidas a favor de la gente. Muchas veces las medidas que son a favor de la gente se las anuncias a gente que o no la valora o piensa que no lo beneficia suficientemente, y entonces eso es raro, porque vos le estás diciendo, doy el caso del campo, nosotros lanzamos un plan de 3.500 millones de pesos para los pequeños productores. Y la verdad es que hemos ido avanzando mucho con los productores para entendernos mutuamente, para entender qué es lo que queríamos hacer, qué diagnosticábamos, qué veíamos como problema y cómo creíamos que lo podíamos arreglar. Siempre en economía, cuando vos das un estímulo o cuando movés un impuesto, como pasó con el impuesto a los altos ingresos, a las ganancias, que redujimos las alícuotas, siempre el que paga le parece poco y el que recibe también le parece poco. La reducción parece poca y el incremento parece poco. Eso es natural, pero sin embargo creo que hemos llegado a algunos consensos de situaciones internacionales y son anuncios difíciles. Me ha tocado... Son anuncios difíciles porque hay que en poco tiempo, en lenguaje claro, explicar cuál es la situación, porque a veces mienten mucho sobre cuál es la situación. Básicamente hay algunos opositores que todos le echan la culpa al gobierno. Ahora se cayó el precio del petróleo 60%, el precio del trigo, el precio del maíz 40%, parece que fuera culpa del gobierno. Pero es el precio internacional, el precio doméstico no cayó. Ya que habla de esto, Sí. Estuvo en este programa Lucas Liach, economista y candidato a vicepresidente de Ernesto Sanz, y dijo que en los últimos 2 años el gobierno no tenía ningún logro económico para mostrar, y más allá de esta posición de Sanz, que obviamente es política porque es un candidato de un partido opositor, pero puede ser que en los últimos 2 años el gobierno haya tenido que tomar más medidas tendientes a corregir problemas que a logros o grandes medidas para mostrar fue 2012, son 3 años la recuperación de YPF, fue la asignación universal por hijo con 2 actualizaciones por año, fue el plan Progresar que permite que pibes de 18 a 24 años sigan los estudios. Ya hay 800.000 inscriptos. Liach, 800.000. Yo no sé si eso no... Sí, él decía los últimos 2 años. Bueno, no, esto fue del año pasado. Enero 2014. Precios cuidados, por ejemplo, que esos mismos economistas decían el año pasado que iba a haber una inflación de 60%, decían cualquier disparate, ¿no? 60% de inflación. Hoy, el otro día leía los últimos datos de un Melconian, algún economista opositor que decía que la inflación del mes había sido 0,9, menos que el INDEC. O sea que ha habido una desaceleración muy fuerte de los precios. Lo que me parece que a muchos economistas y opositores les duele es que eso pasó sin hacer un ajuste. Porque en Argentina tuvimos montones de ajustes para hacer este tipo de cosas. La verdad que no hicimos un ajuste, eso capaz para ellos es una buena noticia. No ha habido un ajuste en la Argentina, pero sí ha habido, mira, yo te puedo decir montones de números. El último mes los despachos de cemento subieron 19% año a año. La producción de coches 6,3%. La que más me importa de todas, el desempleo. El desempleo que decían que se iba a ir a 9, 10, 11%,
está en 6,8%. ¿Y pobreza? Son todos logros. Y bueno, ahí tenés también. Yo estaba mirando los números de NBI, porque el tema de pobreza también armaron un desparramo. Yo te digo cómo es. La cuestión es así. Había un indicador que se medía desde los 80, con una canasta de los 80 y con unos gastos evaluados en los 80. Era un indicador muy malo, como muchos otros indicadores. Nosotros cambiamos el índice de precios y ese índice de precios era central en ese indicador de pobreza. Y ahora estamos rearmando el indicador de pobreza, uno solo. Entonces dice, el gobierno no mide la pobreza. Cuando la medíamos decían miente. Ahora que estamos rearmando el indicador para que no nos digan miente, dice no la mide. Es difícil definir la pobreza. En mi barrio, cuando vos eras pobre, cuando no tenía para comer, digo, es muy difícil medir la pobreza. Hay que tener tantos elementos de la canasta y tantos hay montones de medidas. Hay montones, sí, efectivamente. Por ejemplo, de hecho, hay dos maneras distintas mundialmente. Hay mundialmente dos maneras, pero digo, hoy lo que se está haciendo en todos lados es cambiar los indicadores simple de pobreza por uno de pobreza multidimensional. Porque la verdad es que uno puede ser, te doy ejemplos que son tontos, uno puede vivir en una casa muy grande, tener luz, gas, todo, y tener un ingreso muy chico, ¿no? ¿Por qué? Porque se quedó sin laburo o porque está en una transición. Entonces, la pobreza por ingreso te compara tu ingreso de este mes, cuánta guita ganaste este mes, con una canasta de precios que teóricamente es si podés comer o no podés comer, lo cual también está matizado por montones de cosas. Y eso cambia a lo largo, a lo ancho del país, no es lo mismo lo que vos necesitás en una zona que en otra. Sí, es difícil. Pero hay una que es la más importante para mí de la pobreza, porque es la más difícil, que es la pobreza estructural. La pobreza estructural. Eso se mide con indicadores, que no tengas cloaca, porque entonces vos podés tener un ingreso alto, pero aún así no tener condiciones de vida. Entonces están los dos casos. O sea, por eso lo que hoy se mide es multidimensional. Y nosotros estamos trabajando en indicadores más ricos de pobreza, más ricos no sería la palabra, más complejos de pobreza, pero claro, que son los que se usan en el resto del mundo de manera masiva y lo que a donde está yendo toda la estadística. ¿Por qué te decía? Porque si vos tenés cloaca o no tenés cloaca, si tu vivienda no precaria, si tenés piso de cemento o no tenés piso de cemento, ahí vas viendo si hay pobreza estructural, que es la más difícil de vencer. Yo te voy a dar un ejemplo. Eso se mide solo en los censos. Es solo en los censos. Hubo un censo en el 2001, otro en el 2010. ¿Y la cuenta permanente? ¿Sabes cuánto? No, el PH no mide NBI. Necesidades básicas insatisfechas. ¿Sabes cuánto bajaron las necesidades básicas insatisfechas? Bajaron un 35%, 36% entre 2001 y 2010. Que esa no es cuestión de dar plata, que podés cambiar la pobreza por ingresos. Hay que hacer infraestructura, hay que hacer cloaca, hay que darle acceso a vivienda. Y en los 20 años anteriores había caído menos que eso. Es decir, que se hizo 10 años más en términos de mitigar esa pobreza. Pero lo que yo quiero decir es que hay 6 millones de nuevos puestos de trabajo, 3 millones de nuevos jubilados, 3.600.000 que cobran la UH. Eso a lo que el PRO se oponía porque se iba por la canaleta de la droga y ahora dice que la va a dejar. Hay 800.000 que cobran el Progresar, hay asignación por embarazo. La verdad que lo que se ha hecho por los más vulnerables es muchísimo. A mí me parece un poco tirado de los pelos decir que entonces el gobierno no se ocupa de eso, porque ya solo decir que el desempleo pasó de 20 y pico a 7 te muestra que las condiciones del país, afortunadamente, son mucho mejores. Ahora, si está terminado el tema, no, por supuesto que no. Hay que seguir trabajando y... Siempre le pregunto a los candidatos que vienen cuál es el modelo a seguir, ¿qué te gustaría? Siempre les pregunto, los radicales siempre coinciden con 3 o 4 países, inclusive hacemos apuestas entre nosotros, cuando les preguntamos. ¿Pero de la región o del mundo? Sí, te doy libre, te doy la posibilidad de decir, mira, un modelo que me gustaría... Este año la economía argentina le va a ir mejor probablemente que a la de Brasil, seguro, que la de Chile probablemente, que la de Uruguay puede ser. O sea ¿Qué dicen, loco, que Chile y Brasil? No, yo creo que hay alguna gente... Sí, Brasil ahora está experimentando. Yo no puedo hablar como ministro, no puedo ponerme a hacer un diagnóstico de la economía brasileña. Es una economía hermana. Estuvimos hace poco con la presidenta y Dilma. Es una economía donde Néstor Kirchner, Lula,
Bueno, también lo que fue Evo Morales, lo que fue Chávez, lo que fue el Pepe. Que elegir un país, decime qué país. A mí me gusta la Argentina en la época de la industrialización. A mí no me gusta ser como otro país del mundo. Es muy difícil importar modelos económicos porque vos tenés determinada productividad, fertilidad de tu tierra. O sea, tenés un país muy rico en recursos naturales, pero también un país que supo industrializarse. Y hay otros países como, para hacer un ejemplo, Chile, Uruguay, que tienen históricamente mucho menos industria que la Argentina. A mí no me gustaría ser un país muy dependiente del cobre, como es el caso de Chile, o muy dependiente de los servicios financieros, como es el caso del turismo, como de Uruguay. No digo, no me gusta, está perfecto, los aplaudo, muy bien, la sociedad vota y elige qué quiere ser. A mí me parece que es una tendencia de los argentinos que le gusta más lo de afuera que lo de adentro. Y es una tendencia equivocada, porque te ponen un modelo, y yo te quiero decir algo, en un momento Argentina fue modelo de muchos países del mundo, cuando éramos el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Entonces te usaban de modelo simplemente para criticar adentro, ¿no? Para decir, porque nosotros nunca podríamos ser Chile. Nos sobra, tenemos unos kilos de más como país para ser Chile, ¿no? Chile es flaquito y nosotros somos... Hay muchas diferencias geográficas, políticas, históricas. ¿Para qué queríamos ser Chile? Seamos Argentina y seamos Argentina bien. Y yo creo que la historia argentina, tampoco es que quiera volver al pasado, pero Argentina supo ser una potencia industrial. Yo creo que podemos volver. No es Noruega, como me dicen algunos de los radicales, digo, no es esos países así. Son unos genios. Se dieron cuenta de que Argentina no es Noruega. ¿Qué te puedo decir? No, me parece que no. No quiero dejar de, tenemos con poco tiempo, no quiero dejar de abordar la campaña. Este año por primera vez el Frente para la Victoria o el kirchnerismo no ingresó al balotaje en la elección a jefe de gobierno. Fue la primera vez de que se elige jefe de gobierno. Exacto. Teniendo en cuenta que hay que disputar con la misma boleta o el mismo partido el mismo electorado. ¿Qué errores hay que corregir de esa campaña que se hizo en abril y en julio? ¿O por qué no se logró transmitir el mensaje del Frente para la Victoria? Excelente pregunta. Nosotros somos muy autocríticos. Somos muy autocríticos de lo que hicimos, de lo que hacemos, y estamos todo el tiempo pensando cómo mejorar nuestra comunicación, nuestra explicación. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires hace mucho tiempo es el distrito del PRO. Digamos, es donde nació el PRO y es donde el PRO, digamos, gobierna. Ha sido un año donde prácticamente en todo el país vienen ganando, prácticamente, no siempre, pero prácticamente en todo el país vienen ganando los oficialismos. Es muy difícil batir a un oficialismo. ¿Por qué? Yo entiendo que porque cuando la situación del país, como está en estos 12 años, está relativamente bien, la gente no está muy proclive a cambiar. Ha sido muy difícil, se ha manifestado así. O sea, nosotros sabíamos que ganarle al PRO en Capital Federal iba a ser muy difícil. Y sin embargo el PRO casi pierde la elección. Pero el Frente para la Victoria quedó como Perdón, fuerza. y casi pierde la elección. Es decir, hay un primer elemento donde nosotros creemos que hemos estado bien, porque creo que de todas las fracciones políticas hemos sido la más clara en criticar al PRO. Y los porteños, y en explicar cómo era el modelo para la ciudad del PRO, que no es el nuestro, y cuál era el modelo que a partir de la ciudad querían proyectar al país. Quienes son los candidatos, los economistas del PRO, que nos tocó verlos al desnudo últimamente en grabaciones que aparecieron. Entonces nosotros trabajamos mucho en mostrarle a los porteños, a mostrarle a los vecinos de Buenos Aires, que aunque la cosa va bien, eso no tiene que ver estrictamente con lo que hizo el gobierno municipal. Que el gobierno municipal tiene el presupuesto más grande del país, y a pesar de eso se endeudó en dólares afuera, no se sabe todavía para qué, redujo el presupuesto de salud, redujo el presupuesto de educación, y yo creo que hubo mucha gente que no quiso votar al PRO. Yo no me voy a atribuir como movimiento, pero trabajamos muy fuerte para desenmascarar cosas que además, desde una visión que un poco desprecia la política, los partidos, ¿no? Que es esta del PRO, que viene más de la antipolítica originalmente, y que son más de los globos de colores, de no explicar lo que van a hacer. El otro día un candidato del PRO decía que Durán Barba le dijo muy claramente que la receta era, Sturzenegger, la receta era no explicar y no proponer. Por eso a mí me gusta decir, Durán Barba le enseñó a mentir, porque si uno es candidato y no explica y no propone, ¿qué está haciendo? Y le dijo, bueno, critica al gobierno y habla de tus hijos.
y efectivamente lo pasaban al muchacho criticando al gobierno y hablando de sus hijos. Esa fue la receta. Nosotros hacemos lo contrario, tratamos de explicar todo el tiempo. Me ven a mí tratando de explicar que lo de los buitres, que hacer tal cosa, que es un poco más largo, tal vez esos candidatos pueden hablar más cortito, porque te tiran alguna de los nenes y se acabó la cuestión. Axel, estando en Miami me peleé con una vieja en la playa y cuando me peleé me acordé con una señora. Me acordé con una señora que me dijo, tú estás en Chapamalá, ya fui a Chapamalá, le digo, ahora estoy acá, me echo los huevos. Y me acordé del episodio tuyo, que yo digo, yo me la banco solo. ¿Sabes dónde medio me hinchó un poco los huevos? Cuando te vi con el nenito, digo, ahí me hizo ruido. Yo soy de la época de los años 60, donde la resistencia peronista, el peronista se tenía que poner en pedo para gritar Viva Perón. Porque el Viva Perón era un vómito emocional que era tan prohibido que la palabra Perón era como si ahora le pegás a una mujer. Una cosa así que está totalmente condenada, resistida y qué sé yo. Entonces, era una cosa que era muy fuerte y el peronista se tenía que chupar. Desde esa época que yo no veía esa irritabilidad, como dijo Mirta, había que hablar bien despacio por delante del servicio doméstico porque si hablabas en contra de Perón. Yo no recuerdo una oposición en la época de Menem donde hubo escrache, no recuerdo. ¿Por qué te parece, y te saco lo técnico y te llevo a las carreras sociales y humanísticas, ¿me puede explicar esta irritabilidad? ¿De dónde proviene? ¿Los intereses que se tocan son tantos? Porque no es que vos decís, no, es Mañeto contra... No. Pasa ahí en el... Yo creo, mira, me llevas a la sociología, voy a tratar de ensayar una explicación que es la que le encuentro a cosas que tal vez no tienen una explicación muy sencilla de la época histórica que estamos viviendo. Dice mi psicóloga, lo primero que te salga es lo que valedero. La imagen primera que te venga va a ser buena. Bueno, y a mí nadie me dijo que tengo que mentir, así que voy a decir, en primer lugar, los argentinos cuando discutimos somos pasionales. La verdad que lo somos en el fútbol, ha habido en familias enteras problemas por el fútbol. ¿Hincha de? Boca. Okay. Y hace mucho tiempo que la política se había relegado. A los argentinos, la política, como habías dicho vos, me hiciste una pregunta con lenguaje soez. Te la bajo. Que te la en un bajaba. momento los argentinos, la política no nos ponía fogosos ni entusiastas. Sí. Yo creo que desde que está el gobierno, desde que llegó Néstor Kirchner, la política volvió a la mesa de los argentinos, dicen que ha dividido familias. De nuevo estamos discutiendo. ¿Por qué para mí? Porque hay dos modelos de país. Uno el que traíamos y uno el que propuso Néstor y el que vamos llevando adelante, que es un modelo distinto, que a mucha gente, yo ahí no estoy seguro porque tiendo a no menospreciar a la gente, pero yo entiendo que hay mucha gente que, alguna de tu generación, por ejemplo, que es fervientemente antiperonista. ¿Por qué? Es tan poco explicable como por qué otra gente es fervientemente peronista. Es decir, es una cuestión prácticamente de camiseta, de cuna, hay una cosa así, del orden de la pasión. Yo creo que la política tiene mucho que ver con la pasión, no lo veo malo. No con la irracionalidad, pero sí con la pasión. Y la política ha vuelto a ser una pasión, lo cual está muy bueno si podemos sofrenar esa pasión y discutir normalmente, discutir y dialogar y llegar a desacuerdos y acuerdos. De todas maneras, como dicen, la yegua. Como dicen, así, no, hacía rato que no sentíamos una cosa, digo, de que de enfermedad, de mezclar enfermedad. Pero está pasando en toda América Latina, yo no sé por qué, pero han vuelto gobiernos populares, de inclinación popular, que ellos lo llaman populismo, ¿no? Pero gobiernos populares, gobiernos que piensan primero en las mayorías, porque son las que están más postergadas, y además en todos los demás, porque cada vez que nosotros le damos una jubilación, el otro día decía un economista de esto del PRO, le han dado jubilaciones a 3 millones de personas que no pagaron un peso para jubilarse. Y claro, no pagaron un peso porque el liberalismo lo dejó en la calle, lo dejó desempleada, lo dejó en Pampa y la Vida, lo dejó en bola para... Y entonces vino el gobierno de Néstor y de Cristina y dijo, no, vamos a jubilarlos a todos, lo pagan igual, porque es una moratoria, vas pagando en cuotas, pero son 3 millones de nuevos jubilados que si no... Estábamos muy mal como sociedad dejando a la gente en la calle y a los que ya habían laburado toda la vida. Yo lo que digo es que hay gente que esas cosas, no sé por qué, le da bronca y parecía guiado por estos economistas como diciéndole, si le pagamos un jubilado, te la estamos sacando a vos.
Ahora, yo lo que quiero decir, y para que todo el mundo se quede tranquilo, no es así. Nosotros hemos distribuido la riqueza y hemos incluido gente sin sacársela a los demás. Es más, yo ya hablaba con un comerciante, pues ando recorriendo los barrios, y le decía, ese nuevo jubilado, ¿qué crees que hace con la plata? Hoy compra en tu local. Es decir, que eso que primero aparece como una jubilación, se convierte en demanda para un comerciante. Ese comerciante que además le compra a un productor argentino. Ese productor argentino que emplea a un trabajador. Ese trabajador que también gasta su salario y también le vuelve. Fíjate que funcionó. Eso es lo que yo tengo para decir. Todo ese modelo liberalote que nos impusieron de endeudarse mucho, ajustar el gasto, bajar jubilaciones. En Argentina se bajaron 13% las jubilaciones. Bajar jubilaciones, bajar los presupuestos de salud, de educación, privatizar todo, no sirvió para un demonio. Y se aplicó durante años y años y años reiteradamente y no sirvió. Y ahora, hace 12 años que tenemos otro modelo que, como ustedes dicen, depende, al mundo hoy no le está yendo muy bien. A Brasil, y no es nada que a mí me alegre, pero dicen los indicadores y las predicciones que va a crecer negativo. Y dice todo el mundo, a un otro de los economistas del PRO que hablaba, mira, era Broda, lo conocen a Broda, ¿no? Sí, claro. Consultor, sí, digamos, recorredor de todos lados y consultor de empresas. Broda decía, la economía argentina le salió bien al gobierno, porque ahora la economía vuelve a crecer, los precios se desaceleran, las reservas están tranquilas y estables, el dólar está tranquilo, los vencimientos de deuda se pueden pagar. ¿Saben cuál es el único problema? Que así no va a ganar la oposición. Y yo decía, qué pensamiento triste, que nos va bien a los argentinos y para algunos es mala noticia. Adelante, por favor. Pablo. Cuando terminaron las elecciones porteñas, en el festejo del PRO, bueno, Mauricio Macri elogió, de alguna manera lo entiendo como un elogio, un reconocimiento al kirchnerismo. Muchos, lo que desde el kirchnerismo anuncian como conquistas, la estatización de YPF, la asignación universal y lo que ya conocimos. Aerolíneas, fútbol para todos. Sí. Hace poco un estadio de San Lorenzo que estaba en contra, bueno, sí. Bueno, tratando de llevarlo, si usted lo permite, al revés, ¿qué cosas ve de la administración del PRO en la ciudad que dicen, esto está bien? Esto está bueno, esto se puede llegar a imitar? Mira, yo he visto barrios donde han hecho cosas lindas, que han puesto empedrado en la vereda, algunos se quejan, han hecho cosas lindas que yo creo que no van al fondo, al hueso, porque después estuve en Ciudad Oculta, estuve recorriendo algunos barrios carenciados y villas de Buenos Aires y no han hecho nada. Ni una adoquina han puesto. Por ser un elogio. No, pero digo, porque esto es así. Yo digo también, por ejemplo, el Metrobús, que es algo que aparentemente funciona muy bien, porque se llega más rápido. Yo lo único que digo de eso, por eso las cosas que han hecho no han sido que uno puede decir, bueno, 8 años hace que gobernar la ciudad y vas a ser cualquiera que haya viajado al exterior ve que una ciudad de la magnitud de Buenos Aires tiene que tener una red de subte mucho más desarrollada. Nosotros hemos traído todos trenes nuevos, hemos hecho represas, se puede hacer obra. Y estos tipos se endeudaron en dólares, tomaron plata afuera y hicieron nada en el subte, pero hicieron el Metrobús. Yo lo que quiero decir del Metrobús, que me parece un buen proyecto, lo único que tengo para plantear es que la inversión es exigua, es nada, porque el Metrobús anda por arriba, porque nosotros pagamos todo el subsidio, que ellos denostan porque dicen que no haya subsidio, que el subsidio es que el boleto de colectivo te salga 6 veces menos que lo que sería el costo. Pero está bien, lo pagamos nosotros, así es muy fácil hacer algo bueno. No digo que esté malo, fue una buena idea, la trajeron de otras ciudades, yo lo vi en Colombia también. Medellín, está bien, pero ellos mismos, ¿qué tienen para mostrar? Me pregunto, ¿qué tienen para mostrar? Muy poco. Axel, nosotros tenemos tanto para mostrar que está bueno que el gobierno, porque nosotros, ¿qué pasa? Todo lo que tenemos para mostrar, ellos lo han denostado, lo han criticado, lo han vapuleado y han dicho que estaba mal. Y ahora, día de las elecciones, dicen no, YPF está bien, Aerolíneas está bien, la UH está bien, las jubilaciones está bien. Y falta que se tatúe a Néstor. Sí, a propósito, pero, tiene bueno, no sé, no ha mostrado el brazo todavía, sí. pero... Axel, discúlpame,
Iba a hacer otra pregunta. No, pero dale. Si No. No, que no sé si es casual o no, pero te dimos una taza de Game of Thrones y sabemos que es una serie que le gusta a la presidenta. Quería saber también en tu vida ociosa cómo entra también algo de entretenimiento, quizás una serie, House of Cards, ¿ves algo relacionado a la política en la ficción? Te llevé a otro plano. No, está buenísimo. Sí. Yo tengo 2 pibes, ¿no? 2 chiquitos, uno de 3 y uno de 6. Estoy casado hace mucho tiempo, nos encantaba mirar películas con mi mujer. Desde que nacieron los chicos, y esto es antes de que yo entrara a la función pública, ya se empezó a complicar un poco la parte de esparcimiento. Después me tocó un laburito, que es ser ministro de Economía, que me tiene bastante ocupado. Yo te digo, de todas maneras, las series es justo un formato que está bueno. Para los padres. Para los padres de nenes chicos, porque se puede ir viendo de a poco. Y sí, esta Game of Thrones la vi. ¿Tenés algún personaje en particular que te guste? Porque la presidenta es fanática de Khaleesi. De Khaleesi. No, yo no me identifico mucho con ningún personaje, pero me pasa con el cine en general, no me identifico mucho con los personajes. Me gusta también House of Cards, vi un poco, esa me toca verla solo porque no le gustó tanto a mi mujer, pero la verdad es que vi Breaking Bad, vi bastantes series. ¿Te usás para desconectar de...? Sí, pero la noche, digamos, no lo hago durante el día. Axel, y nos encanta el cine, no estamos pudiendo ver mucho, pero nos encanta el cine. Te veo vehemente, militante, y hablaste de trenes. Qué buen momento para preguntarte por Randazzo, si es un tipo que pensás que es una injusticia que no esté en un nuevo proyecto, que no esté incorporado, protagonizando, de acuerdo a su historia y a sus logros. Randazzo es un ministro de nuestro gabinete, era el ministro del Interior, después se volvió ministro de Interior y Transporte, ha hecho una tarea realmente gigantesca en términos de recuperación de la red ferroviaria, como se ha hecho también con los aviones en aerolíneas, como se ha hecho con el petróleo en YPF. Ha tenido un papel y tiene un papel muy importante en el gobierno. Y el otro día creo que oí a alguien cercano a Scioli diciendo que contarían con él para un futuro gabinete. A mí lo que me parece difícil ahora es estar, antes de haber ganado las elecciones, ya armándole un gabinete o considerando. Yo creo que Florencio ha dicho muchas veces que es parte de este espacio, que no ha tenido esos problemas que decían que había tenido, o esas diferencias. Por supuesto que es parte de nuestro espacio y va a seguir con nosotros. Sí, bueno, sí, no vean, primera vuelta, no segunda vuelta, él hubiese estado con primera vuelta, hubiese Randazzo hubiese sido como más puntín al arco, más contundente. Como ves, va a estar difícil, porcentaje, vos que manejas porcentajes, si no la ves vos, no la ve nadie. No, yo veo que casi en todas las encuestas que hay circulando, que muchas de ellas son públicas, porque finalmente todas se hacen públicas, hay una ventaja muy importante de Scioli sobre Macri como candidato, que es el segundo. Sí. Y después muchos suman todo el Cambiemos, ¿no? Sí. Suman Macri, más Sanz, sí, más Carrió y comparan con Scioli. Yo quiero decir que eso no es tan mecánico tampoco, que habrá que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la suma de Michetti más Larreta fue mayor que los votos que tuvo Larreta después solo. Es decir, que a veces hay pérdida de votos. De la misma manera, la suma de todos los candidatos del Frente para la Victoria fue menor que lo que después obtuvo Mariano Recalde solo. Es decir, que para que esas cosas sean tan mecánicas, hay que ver. La cuestión de la primera o segunda vuelta se va a ver el 24. Ahora tenemos una gran encuesta nacional, que son las PASO, una elección en la que estamos trabajando nosotros como Frente para la Victoria muchísimo. ¿Y sabés en qué? Bueno, en dar a conocer lo que pensamos hacer. A diferencia del Consejo de Durán Barba, nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir con la inclusión social, queremos seguir con el Estado presente, queremos seguir con la industrialización de la Argentina, queremos seguir con un modelo que balancee el campo, la industria, que balancee la ciudad de Buenos Aires con el interior, que balancee la exportación con el mercado interno. Y todo eso creemos que estamos en condiciones de hacerlo porque es lo que hemos dado, lo que hemos ofrecido y lo que entendemos que es todavía un proyecto que a la Argentina le queda mucho camino por transitar si va por esa dirección. Porque ustedes me hablaban de todo, de la vulnerabilidad de algunos argentinos todavía hay 7% de desempleo, todavía hay zonas del país
donde se puede desarrollar mucha industria y seguir desarrollando economías regionales. Es decir, hay tantísimo por hacer. Nuestro modelo está claro, está en la mesa. Me parece que los que estuvieron en los 90 gobernando y ahora vuelven con otro nombre y otra máscara y otro color, es inconfesable lo que piensan hacer. Muy bien, Axel, te agradecemos mucho. Saludo a la Fría. Si la ve la presidenta, mándale un beso. Y bueno, que se haga todo bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, mi amigo. Gracias. Muchísimas gracias.